tardes, hermanos, a cada uno de los presentes. Que Dios les bendiga en esta hora. Qué grato es estar aquí, mitad de semana, a seguir estudiando, hablando de la palabra de Dios. Y finalizando un poquito estos temas que hemos estado tocando el día miércoles, acerca de Apocalipsis, un libro que es un poco complejo, a veces de leerlo. Mucho simbolismo, mucha parábola dentro de Apocalipsis. Y lo dicho, que es el único libro que tiene promesa. La Biblia dice que es el único libro que si usted lo lee es bienaventurado. Y le puedo decir que según lo que miramos, a veces es el libro que menos se estudia dentro del mundo cristiano, producto de que la gente no lo entiende, o mucha gente se asusta, le tiene miedo al libro de Apocalipsis, o se confunde los caballos, las copas, y eso que ni siquiera nos metimos y ni hemos estado revisando eso, sino que estuvimos viendo algunos puntos respecto a una pregunta que se me hizo, y de ahí empezamos a estudiar un poquito el libro de Apocalipsis, ordenándonos. Y aún así hay diferentes escuelas a veces de pensamiento del libro de Apocalipsis. La escuela más común que podemos ver en un mundo cristiano es que ocupamos mucho el literalismo de Apocalipsis. Y ese es uno de los primeros que uno puede ver los errores, porque la gente lee Apocalipsis y piensa inmediatamente, y que está bien, ojo, que está bien. La Biblia hay que leerla literalmente, pero una vez que la leemos literalmente hay que buscar la interpretación del texto, lo que quiere decir el texto. Porque cuando dice la Escritura, no sé, y venía montado en un caballo blanco, usted adivine, o la gran mayoría de los cristianos, ¿qué pensaron en su momento? O siguen pensando que Jesús viene en un caballo, ¿cierto? Y eso está leyendo el texto literalmente, y está bien, hay que leerlo de esa manera. Pero tiene una interpretación, porque después la palabra de Dios empieza a explicar. Cuando dice, y descendieron los 7 espíritus, y ustedes decir, 7 espíritus. Bueno, pero hay otros libros como Daniel que habla del espíritu de sabiduría, el espíritu de conocimiento, el espíritu de santidad, el espíritu de sanidad, y que se está refiriendo en cierta forma al Espíritu Santo. Pero así, temas como estos, muchas veces la gente se va confundiendo y piensa que hay 7 espíritus, siendo que es el mismo Espíritu Santo en su función. Y en el día de hoy, muchas gracias hermano, quiero invitarle a abrir su Biblia en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 20, por favor. La semana anterior estuvimos hablando acerca del milenio. ¿Se acuerda? ¿Quién estuvo para hablar del milenio? Los 1000 años estuvimos hablando y acerca de lo que va a suceder en esos 1000 años. Y yo sé, y ojo, que cuando estudiamos Apocalipsis a veces es difícil de entender, producto de que se nos pierde el orden cronológico de los eventos en el libro de Apocalipsis. Y si usted tiene un lápiz o está anotando, lo voy a repetir rápidamente, el orden cronológico de los eventos, para que usted tenga claro en qué etapa estamos, dónde lo estamos hablando. Partiendo del Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo vino, dividió el mundo, ¿cierto?, en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Con la muerte del Señor Jesucristo, el Señor hizo un nuevo pacto, porque tenía un pacto con el pueblo de Israel. Pero cuando Jesucristo dice, están en la última cena, dice, y ahora os los traigo un nuevo pacto en mi sangre. Cuando Cristo muere en la cruz y derrama su sangre, hace un nuevo pacto. ¿Ese pacto con quién es? Con la iglesia, con los gentiles, con las personas que crean en su venida, en su primera venida. Entonces Cristo vino hace 2000 años atrás y hasta el día de hoy, ese periodo se le llamó la gracia. Por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es donde Dios, nos dice Efesios, ¿cierto? Capítulo 9. Y vemos justamente que estamos viviendo en ese periodo de la gracia. Entonces, si usted marca en su lápiz, va a poner gracia. Gracia. ¿Y la gracia dura desde cuándo? Desde la muerte del Señor Jesucristo, de la resurrección del Señor Jesucristo, hasta el arrebatamiento. ¿Ya? Cristo va a venir y va a llevarse a su iglesia. Entonces, desde la gracia hasta el arrebatamiento,
que desde la muerte hasta el arrebatamiento, ese es el periodo de la gracia. ¿Estamos ahí nosotros? Sí. Me preguntaron, me acuerdo en esa clase, ¿y el pueblo judío dónde está? Está en paralelo, porque Jesús, Dios hizo un pacto con ellos, y Dios no rompe sus pactos, los cumple. Pero mientras está ese pacto, Israel está allá, siguiendo su tradición, siguiendo su creencia, y Dios se dedicó a trabajar con la iglesia. Entonces hoy día el Nuevo Testamento está apuntado a la iglesia, no justamente a Israel. Pero resulta que viene el arrebatamiento, segundo evento, periodo de la gracia, arrebatamiento. Cuando la iglesia es quitada, dice Tesalonicense, y es llevada a la presencia de Dios, ¿cierto? Sube al cielo primero los que murieron y después los que estén vivos, dice Tesalonicense. Y comienza un periodo. Ese periodo se llama la tribulación, dividida en dos partes. La tribulación y la gran tribulación. Y cada periodo dura 3 años y medio, según el libro de Daniel, que es la semana 70 de Daniel. Eso lo vimos un poquito. Estoy haciendo un resumen para que se encaje donde vamos. Mientras nosotros nos fuimos a la presencia de Dios y la gente quedó en la tierra por 7 años, en el cielo también hay 2 eventos más. El tribunal de Cristo y las bodas del Cordero. ¿Se ubicó? Ahora, ¿dónde sucede el tribunal de Cristo y dónde sucede las bodas del Cordero? En los cielos. ¿Dónde sucede la gran tribulación? En la tierra. Pero resulta que la tribulación termina. ¿Y quién desciende? Jesucristo. ¿Desciende Jesucristo con quién? Con los santos, con la iglesia, con los que fuimos arrebatados juntamente con Él. Y ahí obviamente hay una guerra, se produce una guerra. Entonces ahí vamos a poner otro nombre. La guerra de Armagedón o Megido, el valle de Megido. Ahí se va a realizar la guerra y en esa guerra justamente el Señor Jesucristo, ¿qué hace en esa guerra? Al falso profeta y al anticristo son lanzados al lago de fuego, o más bien dicho, son muertos, eliminados. ¿Ok? Pero Satanás, ¿qué pasa con Satanás? Es encarcelado en el abismo y puesto ahí por ¿cuántos años? 1000 años. O sea, 1000 años está encadenado el Señor Jesucristo. En ese mismo evento de la bajada del Señor Jesucristo, también en ese mismo evento sucede otro evento que es el juicio a las naciones. Es donde la gente que ayudó a Israel, la gente que prestó ayuda al pueblo de Israel, o gente que no estaba cercana a las cosas de Satanás, que estaba en el mundo, ellos tuvieron la oportunidad de seguir viviendo en la tierra. Pero los que no ayudaron a Israel ni fueron a Satanás, también fueron muertos ahí. ¿Ya? ¿Me está entendiendo? Aquí ya la gente se empieza a confundir muchas veces. Aquí la gente muere. Y solamente cuando el Señor separa las ovejas de los cabritos. ¿Ha escuchado, ha leído la historia? Mateo 25. Los separa. Mientras Satanás es encarcelado por 1000 años, en la tierra reina la paz. ¿Por cuánto? Por 1000 años. El Señor Jesucristo, ¿dónde se ubica? En el monte de Sión. Y establece su lugar ahí. ¿Y nosotros cuál es nuestro trabajo? Porque nosotros bajamos con Cristo. ¿Cuál es nuestro trabajo en el milenio? Administrar la tierra. ¿Ya? Por eso usted va a encontrar la parábola de los talentos, que su señor se fue y después volvió y le preguntó, ¿dónde dejaste los 5 talentos que te di? ¿Dónde dejaste los otros talentos? Mucha gente a veces está pensando que se está refiriendo a las habilidades, capacidades que tenemos, pero se está refiriendo a ese evento, porque la mención de esas parábolas tiene que ver con que el amo se fue y volvió. Las mujeres que tenían aceite, ¿qué hizo el amo? Se fue
En la parábola, esa ida, ¿cuándo fue? Ahora, por el periodo de la gracia. Pero algún día vuelve. Y Dios está viendo la administración y algunos lo conectan con el milenio. Pero administración. Y después que estamos en el reino milenio, y ahí vamos a llegar el día de hoy, estamos en el milenio, Satanás está encarcelado, pero Satanás al final del milenio es nuevamente suelto. ¿Y se es devuelto a dónde? A la tierra. Durante esos 1000 años, ¿qué pasó con la gente? ¿Cuánta gente había muerto? 1/3 del mundo. Pero si en 1000 años la gente no moría, porque aparece el árbol de la vida y la gente no muere, entonces la tierra se volvió a poblar. Es suelto Satanás, y es lo que vamos a estar leyendo hoy día, y Satanás nuevamente empieza a convencer a la gente que no sigan a Dios, que no sigan al Señor Jesucristo. Y ahí nuevamente se arma otra guerra. ¿Cuál es la guerra? Gog y Magog, ¿ya? Que mucha gente tiende a pensar que se refiere, por si acaso, a dos personajes. No, para los que han leído, por ejemplo, el libro de Ezequiel, capítulo 38 y 39, Gog era el rey de Magog, ¿ya? Porque mucha gente se tiende a confundir que son dos personajes, pero Magog, ¿a quién representa? Al mundo. Y Gog al rey y Magog al mundo. Gog representa a Satanás yendo contra el pueblo perseguido o los que van a estar por 1000 años, y Magog el mundo que se le adhiere. Ahí vamos a comenzar el día de hoy. ¿Estamos claros hasta ahí? Vamos entonces en Apocalipsis, capítulo 20. Versículo 7. Hasta el versículo 10, dice así la palabra de nuestro Señor. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. O sea, se está refiriendo a los puntos cardinales, o sea, está diciendo todo el mundo. A Gog y a Magog, a fin de reunirlos, ¿para qué cosa? Para la batalla. El número de los que logró juntar para ir a la guerra, de los cuales es como que dice, ¿cuánta gente va a haber en esa batalla? Infinidades. Dice, y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos, y la ciudad amada. ¿Cuál es la ciudad amada? Jerusalén. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, que eso había sucedido antes, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Así que realmente es algo que va a suceder, es algo que es una profecía que todavía no sucede, pero como decía la Escritura, bienaventurado el que lee este libro, y el libro de Apocalipsis en su gran mayoría fue escrito para dar ánimo a todos nosotros. Porque si usted puede ver hoy día el mundo como ¿está malo el mundo? Las ciudades, Chile está malo, la delincuencia, tanta cosa, y un montón de cosas que yo le digo, va a llegar un día que si usted hoy día considera malo la delincuencia, déjeme decirle que lo malo que se va a convertir el día el mundo, en el mundo futuro, va a ser que tiene que ver con Dios, no tiene que ver con la maldad. No sé si me estoy dando a entender. Porque muchos decimos, pero ahora claro, pastor, subió la delincuencia, así que el Señor va a venir pronto. No, el Señor va a venir pronto cuando el conflicto empieza a suceder con la iglesia. Cuando a la iglesia empiecen a perseguirla nuevamente. La iglesia va a llegar a un momento donde no vamos a poder predicar libremente. Donde también se van a levantar muchas sectas de que estuvieron y personas que fueron justamente parte de la iglesia en su momento. Por eso habla de que
El inicuo, dice Tesalonicense, no se va a hacer presente hasta que haya sido quitado en medio, pero también antes de eso que haya apostasía. ¿Y qué es la apostasía? En general es cambiarse de bando, pero el término que está ocupando Pablo ahí se refiere en realidad a renegar la fe que tú tenías. Entonces va a haber una apostasía sobre el mundo. Por eso hoy día, mientras más iglesias se funden, mientras más iglesias se levanten, mientras más cristianos ganemos a Cristo, todavía quiere decir que hay esperanza. ¿Para qué? Para que Cristo todavía, entre comillas, no venga para que más gente se arrepienta. Pero va a llegar un día donde lamentablemente la iglesia va a sufrir persecución y como dice la Escritura, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué dicen los días de Noé? Porque hablo de varias cosas. Le paso un dato, si usted quiere saber cómo va a ser la venida de Cristo, cuándo va a ser Cristo, tiene que estudiar los días de Noé. ¿Ya? Dice, por ejemplo, que se daban en casamiento unos con otros. ¿Qué quiere decir eso? El aumento de divorcio. ¿Ya? Me separo, me caso, me separo, me caso, me separo, me caso. Había un aumento. Dicen que había mucha fiesta, mucho carrete. Aumento de la parte moral. Hay un montón de cosas y también habla de los alimentos durante ese periodo, que la gente entraba mucho en glotonerías y cosas por el estilo. Así que encontramos muchas evidencias en Noé, que hasta el día de hoy algunas todavía no se dan, pero algún día se van a dar. Vamos, ¿les parece que oremos y para estudiar de lleno este pasaje y qué nos habla del Señor del futuro según su palabra? Oremos. Padre, gracias Dios te damos en esta tarde por permitirnos estar aquí para poder aprender de tu palabra, un libro complejo, pero que realmente también es maravilloso y nos da la esperanza de que un día vienes por nosotros. Abre nuestro entendimiento, Dios, pedimos sabiduría de lo alto, porque sabemos que a través del Espíritu Santo Él nos enseña a escudriñar, a guardar todas las cosas que vemos y traer claridad a nuestra mente. Así que Dios simplemente capacítanos para poder hablarles a otros también de lo que va a venir en el futuro y ser justamente estos pregoneros de justicia, como lo fueron los hombres en los tiempos antiguos, como Noé mismo, donde él anunciaba un juicio que iba a venir sobre la tierra y la gente no creyó. Pero a él fue llamado justamente pregonero de la justicia. Y nosotros también sabemos que un juicio viene sobre la tierra y tenemos que pregonar de ese juicio para que más gente se acerque al Evangelio. Bendice, Señor, este tiempo, bendice todo lo que se hace en este lugar, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Así que vemos aquí en el texto, en Apocalipsis 20, que habían personas que, como les decía, estaban viviendo en el milenio. Ahora, ¿quién era la gente que estaba viviendo en el milenio? Eran toda la gente que pasó de la tribulación, que fueron en especial dos grupos, los que ayudaron al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, y los israelitas. Esos son la gente que va a estar en el milenio. Ya hay gente que va a permanecer en ese lugar. Y obviamente la iglesia, que vamos a ser administradores justamente en ese periodo. Pero aquí encontramos que después de 1000 años de paz, después de 1000 años donde la gente no muere, los hijos se multiplicaron, la tierra se volvió a llenar y es suelto justamente Satanás. Y mire por favor en el libro de Ezequiel, veamos en el libro de Ezequiel, capítulo 38. Hay algunos libros en la Biblia que son paralelos a Apocalipsis. Dos de los más comunes va a encontrar el libro de Ezequiel y va a encontrar el libro de Daniel. ¿Por qué mucha gente le cuesta entender Apocalipsis? Porque no ha estudiado bien Daniel y Ezequiel. Son libros complejos. ¿Por qué son libros complejos? Porque primeramente los libros tanto de Daniel como Ezequiel están hablando de personas literales que existieron en ese momento. Entonces cuando él dice Gog, en ese momento había un rey y él está diciendo una profecía a ese rey que va a ser destruido. Pero es simbólico ese Gog de lo que va a suceder en el futuro.
Entonces, por eso cuando usted lee estos libros de Daniel, son cosas que están sucediendo ahí, pero que son simbolismo. Por ejemplo, Tiro. ¿Ha escuchado hablar del rey de Tiro? El rey de Tiro es simbólico de Satanás. ¿Ya? Entonces, cuando usted va más atrás en el Éxodo y usted dice el faraón también es un tipo del anticristo. ¿Ya? Entonces, por eso cuando uno lee, sí es la persona ahí, pero también está hablando de un evento futuro. Y ahí en el libro de Ezequiel, capítulo 38, versículo 2, lo invito a leer a ustedes fuertes ahí donde están. Ezequiel 38, versículo 2, partamos por ahí, todos juntos, a la 1, a las 2 y a las 3. Bueno, esta nación, las naciones que comandaba Gog, el rey, eran naciones que estuvieron en contra de Israel. ¿Ya? Por eso simboliza naciones que iban en contra de Israel y es lo que va a suceder en un futuro en el reino milenio. Y vemos que estas naciones luchan contra el pueblo de Israel, luchan contra los israelitas. Entonces es casi lo mismo que se está diciendo hacia un momento, hacia adelante en el libro de Apocalipsis capítulo 20. Pero mire lo que dice en Ezequiel 39, versículo 6. ¿Me sigue? ¿Se acuerdan lo que decía recién en Apocalipsis 20? ¿Está conmigo? Apocalipsis, lo vamos a mostrar en pantalla. Apocalipsis 20, versículo 9. Dice, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos, la ciudad amada, y Dios descendió fuego del cielo y los consumió. ¿Ya? Eso fue la guerra de Gog y Magog, en Apocalipsis 20. Ahora usted va a Ezequiel capítulo 39, versículo 6, y dice así, todos juntos, a la 1, a las 2 y a las 3. Si usted se da cuenta y usted lee la historia, no cayó fuego del cielo a este rey, pero sí fue muerto, porque estaba profetizando de lo que venía a futuro. Cuando descendía fuego del cielo y los consumía, la guerra de Gog y Magog, Apocalipsis. Y si usted se da cuenta, no solamente sobre esa guerra, sino también hace una advertencia. Dice sobre todas las costas. Somos bien aventurados los chilenos. Lo que más tenemos es, y el Señor va a destruir la tierra. Bueno, hay destrucción futura también, lo vamos a ver. Y nos dice justamente también en Apocalipsis 20 que era como las arenas del mar todos los que estaban participando. Y eso sucede porque también hay que entender, y el otro día me preguntaban, que ahí estaba la confusión. Según la Biblia, según la teología, nos muestra que cuando el Señor Jesucristo venga en el reino milenio, va a llegar a Sión, Jerusalén, ¿cierto? Y se va a establecer en su trono. Pero ¿quién lo ve que está ahí? Solo los que lo vieron en la primera venida, en esa venida. Solo los que lo vieron viniendo con la iglesia y lo vieron descendiendo y derrotando al anticristo, al falso profeta y encarcelando a Satanás, solo ellos saben y vieron, quizás por las noticias, por todo, vieron lo que sucedió. Pero como se va a multiplicar la gente por 1000 años, los hijos de esas personas no vieron al Señor Jesucristo bajando y teniendo todo esto. Pero ¿dónde está Jesucristo? En Jerusalén, en el templo. Y por lo que muchos piensan, no el mundo va a tener acceso. Porque ¿quiénes son los que van a administrar y seguir, en cierta manera, guiando al pueblo de Israel y a los que estén en la tierra sobre
En la tierra, nosotros, los santos. Entonces, para mucha gente, y eso es lo importante, porque para mucha gente que está en esos reinos milenios, que no vieron a Cristo, van a tener que creer, ¿por qué? Por fe. Po. Siempre ha sido por eso, por fe. Y algunos dicen, pero pastor, ¿cómo Cristo nadie lo va a ver? Piensen en esto. Cuando el Señor Jesucristo, cuando Dios bajaba al lugar santísimo, ¿quién lo veía? ¿Lo veía el pueblo? ¿Quién lo veía? Solo el sumo sacerdote, que tenía que entrar vestido con un traje, con campanilla, y atado con un cordel, porque cuando entraban al lugar santísimo, muchas veces caían muertos producto de que no iban santificados para estar ahí. Y cuando dejaban de escuchar las campanillas, los otros sacerdotes decían, se murió. Y lo sacaban. Entonces, ¿quién podía ver a Dios en el lugar santísimo? Muy pocos. ¿Quién va a ver al Señor Jesucristo? En Jerusalén, en el templo. Muy pocos también. Su santo, nosotros venimos con Él, lo vamos a ver, tenemos acceso a Él. Pero me estoy refiriendo a la gente común y corriente de aquel tiempo, en ese periodo, va a ser complejo para ver. Y es por eso que Satanás, después de 1000 años, es suelto y logra engañar a un montón, como las arenas del mar, a un montón de gente que no tuvo la oportunidad de experimentar esa bajada de Cristo en su segunda venida. Entonces se junta y dice la escritura en Apocalipsis, Apocalipsis 29, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Ahí está el Señor. Y dice que Dios descendió del fuego, del cielo, y los consumió. ¿Y qué dice el versículo 10? Está conmigo Apocalipsis 20:10. Y el diablo, ¿qué hacía el diablo? Los engañaba, fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia, el falso profeta, y serán atormentados de día y noche por los siglos de los siglos. Mi hermano, si usted se da cuenta, está hablando de que esta falsa trinidad satánica ha sido destruida definitivamente. Si Satanás es eliminado, un día Satanás va a desaparecer. Y eso va a ser al final de los 1000 años. Apocalipsis. No lo busque, pero se lo voy a mencionar. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, vimos justamente que Satanás fue arrojado desde los cielos a la tierra. ¿Se acuerda que andaba rodeando la tierra, acusando a los santos? Apocalipsis 12, 9 fue lanzado a la tierra. Pero más adelante, justamente cuando fue arrojado a la tierra y sabiendo que le quedaba un poco de tiempo, empezó a perseguir al pueblo de Israel. Apocalipsis 12, del 12 al 17. Al llegar al capítulo 20, vemos que es atado por 1000 años. Eso quiere decir que por 1000 años no puede engañar. Entonces, ¿cómo está la tierra? En paz. Pero al terminar el milenio, vuelve a ser desatado y volviendo a engañar a las naciones. Pero al final es lanzado al lago de fuego y azufre, en otras palabras, una muerte eterna. Pero mire, Satanás, como también la humanidad, también el gran problema que tenemos nosotros, me incluyo, que luchamos justamente con el yo. Mire lo que dice Isaías, por favor, capítulo 14. Porque uno podría decir, pero pastor, y Satanás, si tantas veces que ha sido derrotado, ¿por qué sigue luchando? El Señor también nos dijo a través del profeta Jeremías que engañoso es el corazón. Yo sé que Satanás no es un ser humano, pero aún dice que es un ser muy orgulloso. Ya tiene que ver con una naturaleza anti Dios y muchas veces nosotros exactamente igual, somos muy orgullosos. Y mire lo que dice en Isaías 14 del 12 al 15. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero? Ese es el nombre
verdadero de Satanás. Pero ese nombre de Lucero era el nombre que tenía oficialmente como ángel o querubín bueno. Era el nombre cuando fue creado bueno, Lucero, hijo de la mañana. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, iba en contra de las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, los ángeles, estrellas, a eso se refiere, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. ¿Cuál es el monte del testimonio? Ojo, muchas veces mencionado Sión. Él quiere estar en el lugar de Cristo. En el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante ¿a quién? A Dios. Mas tú derribado eres hasta el infierno, el Seol, a los lados del abismo. Así que podemos ver justamente que él tenía el ego, él tuvo problemas con el ego y a la final vemos que el Señor obviamente tarde o temprano va a corregir la vida de este ser y a la final lo vemos justamente que será atormentado de día y de noche. Quiere decir que el sufrimiento es eterno. ¿Ya? Yo he escuchado por ahí una teología que no comparto. Hace poco estaba escuchando a un predicador que decía que el infierno, uno moría en el infierno y no sufría más. Mirando la Biblia y mirando a un Dios de la Biblia justo, creo que sería lo más injusto. Que alguien muera y listo. O sea, ¿hago sufrir a todos y después me muero? No. Por eso el Señor habla de una muerte eterna y será atormentado de día por los siglos de los siglos. ¿Qué le dice a usted eso? Eternidad. Pero después en el versículo 11, volvamos a Apocalipsis. Sí, sí, sí. No, se me había apretado, creo. Gracias. Da vergüenza pasar por ahí para allá, va que todos lo van a estar mirando. La hizo corta para allá. No quiso que lo mirara. Versículo 12. Y vi, dice, a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Pregunta, ¿quiénes son esos muertos? Y vi a los muertos, grandes y pequeños. ¿Quiénes son esos muertos? No escucho. No, pues si nosotros estamos vivos eternamente.
toda la gente que no creyó en Dios. No son santos, no son cristianos, son solo personas que no recibieron a Cristo, nunca pudieron recibir a Cristo. Por eso, ojo, ¿todo el mundo va a ser resucitado? Sí, todos, pero unos para vida y otros para muerte. Los que están en el trono blanco no son, por si acaso, creyentes. Fueron resucitados y vi a los muertos grandes y pequeños. Está hablando, por si acaso, de, cuando dice grandes y pequeños, está hablando, en el término griego, está hablando de que no hay distinción. No hay distinción de edad, no hay distinción de clase, no hay distinción de nada. Ojo con la edad en los pequeños, por si acaso. Eso es otra historia, otra enseñanza. Se refiere más que nada a los grupos, no hay un grupo específico. No, son todos iguales. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados, ¿quiénes? Los muertos. ¿Quiénes eran los muertos? No creyentes. No están juzgando a creyentes, están juzgando a gente no creyente, por si acaso. Y ojo que dice que fue abierto 2 libros. ¿Cuáles son los 2 libros mencionados? El libro de la vida y el libro de las obras. Y aquí alguno podría decir, pero pastor, ¿y cómo ellos van a ser juzgados según las obras? Y uno es salvo ¿por qué cosa? Por fe. Pero déjeme decirle que tanto el creyente va a ser juzgado, comillas juzgado, porque tiene que ver con premiación en el tribunal de Cristo por las obras que haya hecho, y el inconverso no está siendo juzgado para juicio eterno, está siendo juzgado para ver el tipo de sufrimiento eterno. ¿Me di a entender? Hago esa pregunta porque vi algunas caras así como para ver cómo. Voy a decirlo nuevamente. Un ejemplo. Vine yo y entré con un rifle, con una escopeta y maté a todos, a 50 de ustedes que estaban aquí reunidos en la iglesia. Y después me maté yo. Y ya, me quedé enterrado ahí hasta la resurrección. Pero allá afuera había una abuelita que vendía su empanadita y sus cosas, ella no le hizo un mal a nadie, pero nunca entregó su vida a Cristo. Y llegamos al mismo lugar. Van a ser abiertos los libros y van a decir en el libro, va a haber Luis Sepúlveda, mató un montón de gente, se portó mal, hizo esto, y ahí están las obras. Y para ver la abuelita, le dio a un pobrecito que no tenía que comer, le regaló una empanada, tiene puras cosas buenas. ¿Dios es justo? ¿Amén o no? ¿Y usted cree que este hombre que mató un montón de gente y esta mujer que no hizo tantas cosas malas pero no conoció a Cristo como su Salvador, va a recibir el mismo sufrimiento en el infierno? No, porque Dios es justo. ¿Para qué son abiertos los libros de las obras? Para ver eso. No es para darle vida eterna. Ya no hay opción. Es solo para lo que viene, que es el infierno. ¿Por qué? Porque después dice que se abre el libro de la vida. Algunos dicen que es forma simbólica, otros dicen que puede que sea algo muy literal, pero este libro de la vida, ¿para quién es abierto? No. El libro de la vida, ¿a quién se les abrió? Versículo 12. ¿Quiénes son los que están viendo los libros? Los muertos. No se enrede. ¿Y quiénes son los muertos? Los no creyentes. Entonces, ¿a quién se le mostró el libro de la vida? ¿Para qué? Para que ellos mismos puedan ver, para ver, déjeme ver si yo no estoy. No, usted no está ahí. Aquí está el libro de los creyentes, de los que son salvos, de los santos. Búsquense, vean si ustedes están ahí. Para ellos ese es el libro, para que ellos puedan ver
No sé si usted ha tenido esa oportunidad muchas veces me acuerdo yo cuando hace años atrás di la prueba para entrar a un colegio y era un colegio que en aquellos tiempos entrar era muy difícil. Entonces, éramos esa vez como 600 alumnos que postulamos y solamente quedaban 45 de 600. Había pruebas de matemática, pruebas psicológicas, donde te mostraban cosas y también había una prueba deportiva con el famoso ese pitito que suena. ¿Cómo se llama el test? El test naveta y el pitito que sonaba y otros test más. Y me acuerdo y a eso una práctica que teníamos que estar internados. Pero al final ponían las listas. ¿Y qué hacía uno? Ponían las listas de los 45. ¿Cuánto habíamos postulando? Y se amontonaban todos a mirar. Y veíamos. Y yo, ay no, Luis Sepúlveda buscando, me acuerdo, ¿saben qué número quedé yo? Hasta el día de hoy me acuerdo. Número 13, de la mala suerte, hermano. En el número 13, ahí estaba mi nombre. Pero habían muchachos que estuvimos ahí que terminaban la lista y adivine qué hacían. Otra vez a leerla porque a lo mejor me equivoqué. ¿Y a quién le costaba más y era más duro el golpe? ¿Al que estaba o al que no estaba en la lista? ¿Entiende lo que está haciendo el Señor Jesucristo ahí? Le está abriendo los libros. Véanse. Ustedes tuvieron la oportunidad. Busquen si están ustedes ahí. No están. Los libros fueron abiertos para ellos. Por eso se menciona estos dos libros en este pasaje. Y vemos justamente que no se encuentran en ese lugar. Pero mire lo que nos dice la palabra de Dios. ¿Qué nos sigue diciendo? Porque nos da una descripción. Ahora, ¿quién está sentado en el trono? Y aquí hay diferentes opiniones. Para mí, en realidad, y si les soy sincero, es medio irrelevante. Porque dice que está sentado en el trono Dios. Pero mire lo que dice 2 Timoteo 4, 1. ¿Está conmigo? 2 Timoteo 4, versículo 1. Léalo fuerte. A la 1, a las 2 y a las 3. A Dios y a Jesucristo juzgarán. Por eso le digo yo, en el buen sentido, me es irrelevante, porque el que esté sentado o es Dios o es el Señor Jesucristo, son lo mismo. Porque ¿quién tenía la capacidad de juzgar los vivos y los muertos? ¿Qué dice la Escritura? Del Señor Jesucristo, ¿qué juzgará? ¿A quién se le está dando la autoridad de juzgar a los vivos y a los muertos en ese versículo? Al Señor Jesucristo. Pero, como dice en el versículo 11 de Apocalipsis 20, yo veo una descripción más de Dios. Por eso solamente hago esa salvedad, porque a lo mejor ustedes se van a encontrar otros pasajes donde podríamos decir, pero el Señor juzgará, el Señor va a estar juzgando al mundo. Sí, pero no se olvide que Jesús es Dios también. Entonces, quien esté no cambia el panorama, pero sí el que estaba ahí, que yo creo que es Dios, pero también es Jesucristo, dice que es interesante eso, y aquí teológicamente algunos han llegado a pensar en lo siguiente, cuando dice en el versículo 11, y vi un gran trono blanco, el que estaba sentado en él, y delante del cual huyeron, ¿qué dice? O sea, ¿el gran trono blanco estaba en la tierra? ¿Dónde será eso? Porque dice que ni el cielo ni la tierra están, porque huyeron. Muchos piensan que ahí la tierra fue destruida. ¿Ya? En ese punto. Porque después, ¿qué hace el Señor? Nuevo cielo
y nueva tierra. Pero ¿dónde está la tierra en ese pasaje? Hay dos opciones. O fue destruida, o el gran trono blanco es en el tercer cielo o en otro lugar. Porque no está el cielo y no está la tierra. O se destruyó, o es un lugar totalmente ajeno de aquí, de este lugar. Por eso mucha gente piensa y logra pensar que, pero pastor, le cuesta entender que todo va a ser aquí en la tierra. No, hay cosas como esta que la Biblia no nos dice, que posiblemente a lo mejor póngase que el trono blanco va a estar en la estratosfera. Y todo el mundo va a llegar ahí de los muertos. ¿Por qué? Y ¿sabe por qué muchos llegan a la teoría? Y a lo mejor aquí los quiero hacer pensar a ustedes un poquito. ¿Por qué usted piensa que cuando llega el trono blanco para juzgar los vivos y los muertos, no está la tierra? ¿Por qué no está la tierra? ¿O por qué salieron y fueron a otro lugar y no en la tierra? Tiren nomás, si no importa, nos equivocamos, aprendemos todo, pero piense por qué. Por la tierra que hay. ¿Qué pasa con la tierra que hay? No, si ya no hay guerra ahí, pues. Si ya se murió Satanás. Están en el trono blanco y ya no está Satanás. Sí, podría ser. Pero ¿saben por qué? Porque cuando el hombre pecó y entró el pecado al mundo, no solo el pecado cayó sobre el hombre, sobre quien también cayó la maldición. ¿Entiende por qué Dios no puede estar en la tierra? Porque estaba bajo de pecado y por eso tiene que hacer una nueva. Por eso muchos piensan que ya no está porque están los santos que tienen que habitar en la Nueva Jerusalén y este grupo tiene que ser eliminado para que los otros que pasaron, el pueblo de Israel y los que hayan quedado, que hayan creído en Cristo en ese periodo, van a pasar a la nueva tierra. Entonces lo más probable es que no esté esa tierra. La que hoy día usted ve aquí, la que usted a veces ama tanto y la que usted dice, ¡ay, qué bonitos los paisajes! Va a haber una mejor. Sí, en la tierra. La guerra de Armagedón se da aquí en esta tierra. Armagedón y y la guerra de Magog, todas en tierra. No, en esta tierra. Las dos. La de Armagedón y la de Magog está sucediendo todo aquí en la tierra. No, la nueva tierra viene, está más adelante, en capítulo 21 de Apocalipsis. Estamos en el capítulo 20, donde está contando el trono blanco. Después del trono blanco, ¿qué viene? La nueva tierra. Es después del trono blanco. ¿Sí? Milenio. No. Es en esta tierra, claro, no es una nueva tierra, es esta tierra, pero la diferencia es que no está Satanás. Y al no estar Satanás en el mundo, al no haber influencia sobre el mundo, la tierra se vuelve buena. Buena. Pero es la misma tierra. Versículo 12 de Apocalipsis 20. Y vi los muertos grandes y pequeños de pie delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y aquí, por si acaso, cuando dice que el Hades, ¿cuál es el Hades? Muchos tienden a pensar que es el infierno, pero ojo,
Aquí es donde también hay que entender que hay cosas que todavía yo personalmente no logro entender algunas cosas. Solo me puedo imaginar. Por eso digo, aclaro. Porque Satanás, el anticristo, el falso profeta y Satanás fueron lanzados al lago de fuego. ¿Cierto? ¿Está conmigo ahí? ¿Ellos murieron? El falso profeta y el anticristo fueron lanzados al lago de fuego. ¿Murieron? Sí, murieron. Ellos mueren eternamente. Pero aquí dice el Hades, y aquí está el problema, porque muchos tienden a pensar, porque lamentablemente en la Biblia no aparece la palabra infierno. No existe la palabra infierno. Existe la palabra Seol o Hades. Pero ojo, en Lucas capítulo 9 dice que estando el mendigo con Lázaro y el rico abrió sus ojos estando ¿dónde? En el Hades. Muchos piensan, por eso le digo yo que yo no sé. Así como hay un cielo y otro cielo, no sé yo, pero a lo mejor quizás, por eso le digo yo, hay un lugar de espera y no es el purgatorio, porque el purgatorio es otra cosa que inventaron. Es un lugar donde las personas están ya recibiendo tormentos, que no fueron creyentes. ¿Porque Dios es justo? Sí. Entonces una persona que se fue sin Cristo todavía no resucita. ¿Estamos de acuerdo? Pero no está siendo atormentado. Y ahí es donde entra Lucas 9. ¿Por qué? El rico estaba atormentado, pero no estaba muerto eternamente. Y le dice a Abraham, Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía que mojen mis labios, porque en esta llama estoy atormentado. Ojo que la palabra atormentado no quiere decir que se estaba quemando. Muchos piensan que estaba experimentando la soledad máxima y que eso es el tormento que vivía. Entonces, por eso ahí donde muchos de nosotros pensamos que a lo mejor, pero si una persona no creyente se muere, se va al infierno. No, porque el infierno como tal que conocemos es el que es al final, el que el Señor está juzgando en el trono blanco. Pero los de hoy día, los que mueren hoy día, posiblemente tienen un tormento espiritual sobre su vida, la ausencia de Dios. Pero no es que estén quemándose, pero sí hay un tormento, porque era simbólico, porque lo que está hablando ahí dice, me estoy quemando, atormentando en esta llama. Pero es que eso no sucede hasta el trono blanco. Entonces tiene que ver con algo muy simbólico. Y si usted se da cuenta en este texto, en el versículo que estamos viendo, versículo 13 y 14, y al final 14 dice, y la muerte. ¿Quién es la muerte? Porque dice, la muerte fue lanzado, y el Hades fueron lanzados. Si el Hades es el infierno, ¿cómo el infierno está siendo echado al fuego? No se puede, porque aquí está hablando netamente de ideas espirituales. ¿La muerte espiritual después del trono blanco existe? No existe. ¿Por qué? Porque es lanzada, o en otra palabra, es eliminada. Y el Hades, donde la gente, por eso le digo, lo que personalmente creo y algunos teólogos piensan, es el lugar de tormento, donde personas que mueren están ahí en la soledad máxima, sintiendo el tormento, no al infierno, ya no se necesita tampoco porque ahora ya todos se fueron al infierno. Porque un creyente, ¿dónde está? Un creyente que muere. Alma y espíritu
a la presencia de Dios. ¿Y el cuerpo? La tierra. También el alma. No es para todos. Es- Si lo que, si lo que pasa es que el término, por eso le estoy explicando hace un momento, los términos que se ocupaban eran términos para hablar de lugares donde estaba la gente, pero no eran específicamente llamados de ese lugar. El Seol, el infierno. El Hades eran las dos componentes, el seno de Abraham y el Seol. El conjunto de las dos cosas en la antigüedad se llamó Hades. Por eso dice, y el rico y Lázaro abriendo sus ojos en el Hades, en el mismo conjunto. Pero con los años la connotación de Hades ya se dejó de nombrar acerca del seno de Abraham y el paraíso y quedó solamente para el infierno. Pero tiene que ver más por algo espiritual que con algo literal, porque lo literal viene en el lago de fuego. ¿Me doy a entender con eso? Yo sé que a lo mejor se puede confundir, pero es parte de Apocalipsis que nosotros no nos encontramos, no tenemos esa mirada. Y como dice ahí en el versículo, porque esto es simbólico, versículo, y les voy a hablar del simbolismo ahí rápidamente para que se dé cuenta, el versículo 12, y vi a los muertos grandes y pequeños, ¿de qué dice? De pie. ¿Y por qué de pie? ¿Por qué no sentado? ¿Por qué no acostado? ¿Por qué de pie? Porque Juan está describiendo un juicio. ¿Qué hacen? Y véalo usted hoy día en el mundo, cuando se va a dictar sentencia, ¿qué le dicen al acusado? ¿Ve? Es simplemente Juan dando una explicación de un juicio sobre las personas no creyentes. Pero a lo mejor usted va a decir, ay, ahí todos van a estar paraditos. No necesariamente. Es el arte que está escribiendo, el simbolismo que está escribiendo el, el, el hombre acá. Pero cuando vemos eso, ¿y qué van a ser juzgados? En Romanos 12, versículo 12, dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Los inconversos, ¿sobre qué parámetros se van a juzgar? Sobre la Biblia. Si la Biblia dice, haz esto que es bueno y no lo hizo, ese es el parámetro. Dios es justo. Porque alguien podría decir que yo no sabía. No, para eso tienen la ley y los profetas, ¿se acuerda? Está la Biblia. No hay excusa para ninguno que van a llegar a ese lugar. Y los muertos, por si acaso, son resucitados para que puedan comparecer en ese tribunal. Ahí ocurre la resurrección para que se paren en el trono blanco. Y la muerte y el Hades son destruidos. Mire lo que dice 1 Corintios 15, versículo 26. Es el enemigo máximo que ha tenido el hombre. ¿Cuál es el enemigo máximo del hombre? No, no es Satanás. La muerte. Sí, ese es el enemigo máximo. Todos luchamos con ese. ¿Y cómo nos va? Perdimos todo, excepto Cristo que nos venció la muerte y nos dio a nosotros esa capacidad también. Dice, ¿qué dice 1 Corintios 15, versículo 26? Y el postrer enemigo que será destruido es muerte. No Satanás, es la muerte. Ese es nuestro gran enemigo, porque todo el mundo se va a enfrentar con él. Y el único que puede derrotar la muerte es obviamente el Señor Jesucristo. Pero al final llegamos justamente en el pasaje, versículo 14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, y esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Y de a quién le está hablando este texto? El que no se halló inscrito, ¿se acuerda? Inconversos buscaron su nombre y no lo encontraron al infierno. Nosotros no.
y el que no. Lo que pasa es que ahí tú tienes que aplicar el contexto. ¿Por qué? Porque el versículo 13 te da el contexto. ¿Quiénes estaban leyendo los libros? Porque ahí lo especifica. Hay que leer en el contexto, en el versículo 12, disculpa, en el versículo 12. ¿Y vi a quién? A los muertos. ¿Quiénes son los muertos? ¿Quiénes estaban viendo los libros? Los muertos. ¿Y quién no se halló inscrito en el libro de la vida? ¿De a quién se refiere el que no se halló? De los muertos. El contexto me está diciendo, solo los que están ahí son los muertos. No estamos nosotros. Por eso no es para todos. El gran trono blanco, no se olviden, el gran trono blanco es solo para inconversos. Ninguno de nosotros estamos ahí. En el tribunal, todos los creyentes, no inconversos. ¿Ya? Entonces el contexto, por eso cuando alguien te pregunta, pero pastor, ¿cómo yo puedo saber? Porque la Biblia es su propio intérprete. Anteriormente la Biblia está diciendo, y los muertos. Entonces ahí hay que entrar a explicar, si alguien te cuestiona, habría que explicar quiénes son los muertos, para poder entrar en el contexto. Y como dice, y el que, porque no es un pasaje aislado, es un pasaje en un contexto. ¿Entiende? Es como decir, y los serenenses estaban leyendo el libro, y el que no se encontró, lo echaron a Coquimbo. Y yo hago la pregunta, ¿estaban todos? No, porque el versículo decía, y los serenenses. Entonces, ¿quiénes son los que están leyendo los libros? Son los serenenses, porque el contexto me empuja a que no puede ser otro. Como dice la Biblia, es su propio intérprete. Así que en realidad, como hemos visto, el destino final para la gente que no cree en el Señor es el lago de fuego. Por eso dice el que no se halló inscrito en el libro de la vida, gente inconversa, gente no creyente, será lanzado al infierno. Y la realidad, mi hermano, de cómo será el infierno sobrepasa, por si acaso, toda imaginación humana. Yo no te puedo describir el infierno, ni Dios ha descrito el infierno. Solamente hace algunas menciones. Es un lugar de tormento, es un lugar donde va la gente a estar sufriendo junto a los demonios. No olvide que Satanás va a estar a cargo del infierno como Tom y Jerry, donde estaba Spike haciéndose cargo del infierno. Tráiganlo para acá, échenlo para acá. ¿Se acuerda de esos monitos? Mentira, eso Satanás no lo va a hacer. Satanás va a ser muerto. Y eternamente. Y van a estar sufriendo todos eternamente. Así que cuando vemos estas historias van a suceder. Pero después, en el versículo 21, y eso lo vamos a ver la próxima semana, si Dios quiere, cómo va a ser el nuevo cielo, la nueva tierra, la nueva Jerusalén. Las dos. Sí, cuando la palabra también de Dios dice la primera muerte y la segunda muerte, también simbólicamente se está refiriendo a las muertes espirituales. ¿Ya? La primera muerte y la segunda muerte también es física, pero también espiritual. Satanás, ¿cuándo murió espiritualmente la primera vez? Cuando fue echado del cielo. ¿Y cuál es su muerte segunda? Cuando muere en el infierno. Literal. Pero ojo, no se olviden que ángeles son seres espirituales. ¿Tienen la capacidad de materializarse? Sí. Por eso, cuando hablamos del infierno, en nuestro concepto, y a mí me ha costado siempre mirar un poquito eso. Si yo sufriera físicamente en la llama me esté quemando, primero, Dios es justo. Yo creo que el sufrimiento máximo va a ser espiritual. Algunos han pensado que el sufrimiento máximo que va a sentir el hombre, y que es lo que radica a la gran mayoría del mundo, le tiene miedo a la soledad. Dice un predicador famoso, dice,
van a sentir en sus corazones la ausencia total de Dios. Y solamente imaginar eso, el sentir la ausencia total de Dios, es el sufrimiento máximo. Y en cierta manera, ¿qué experimentó el Señor Jesucristo? Cristo estaba en su humanidad y cayeron los pecados de él, sobre él. ¿Y cuál fue su gran frase? De las 7 que dijo, Padre, ¿por qué me has? ¿Qué estaba sintiendo Cristo en ese momento? La soledad máxima. ¿Por qué no dijo, Padre, ¿por qué estoy sufriendo? ¿Por qué me están clavando? ¿Por qué me pegaron tanto? ¿Por qué me has abandonado? En el tiempo de tribulación. Bueno, Apocalipsis Tesalonicense, capítulo 4, nos dice que la Biblia dice que cuando sea quitado en medio de ellos, vendrá el inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Se está refiriendo al anticristo. La gran mayoría de la teología piensa que es el Espíritu Santo que esté quitado, entre comillas quitado, porque el Espíritu Santo no puede ser quitado. O sea, porque el Espíritu, ¿dónde está? ¿Dios dónde está? En todos lados. Solo que muchos piensan que deja de hacer su función. ¿Y cuál es la función del Espíritu Santo? Convencer al hombre de pecado. Como el Espíritu Santo no está haciendo la función en la tribulación, el Señor tuvo que crear ese plan de mandar pregoneros o predicadores que convenzan como lo hacía el Espíritu Santo. ¿Quiénes son esos? Los 144.000 varones judíos sellados que están cumpliendo el propósito de Dios. Siempre Dios escogió a Israel para que hicieran ese trabajo. Pero como no lo hicieron, el Señor trajo a nosotros el Espíritu Santo y trabaja junto a nosotros. Es una de las promesas de Dios. Cuando yo me vaya, enviaré otro consolador. Ese otro consolador no estaba antes trabajando con nosotros. Entonces tuvo un comienzo en el sentido de trabajo y está con nosotros. Pero va a ser quitado. Y algunos también dicen, ¿quién es el que también hace la obra de la evangelización y de predicar junto al Espíritu Santo? La iglesia. Entonces, como el Espíritu Santo deja de hacer su función y la iglesia es quitada, ya no hay forma de convertirse. Se van a convertir muy poco, según lo que se estudia. Muy poca gente se va a convertir y los que se logren convertir en ese periodo, la Biblia nos dice que la única forma de salvarse va a ser muriendo por la causa del Señor Jesucristo. Los primeros que van a morir ahí y que son sellados y justamente van a estar con nosotros son los 144.000. Todos ellos son muertos. Al morir ellos por predicar el Evangelio, ¿qué se ganaron estos 144.000? El estar con la iglesia. ¿Por qué pasan a ser santos, creyentes? Igual que nosotros. Pero si hay más gente que les creyó a ellos y se convirtieron, la única manera fue morir por la causa de Cristo. Así que van a haber muy pocos, dice también Tesalonicenses. Dice que inclusive algunos que gustaron de la fe van a ser engañados por la mentira. Se refiere al anticristo y todo lo que va a estar aquí en la tierra. Así que, porque sería re fácil decir que venga Cristo, me porto mal y en la tribulación me pongo al día. No es así. Bienaventurados los que tuvieron parte en la primera. Entonces, hay que asegurarse. ¿Y usted está seguro? ¿Usted si muriera hoy, a dónde va? ¿Está seguro? Vamos a orar. Padre, gracias Dios te damos en esta noche. Gracias Dios por permitirnos estudiar, hablar acerca de eventos futuros, eventos que van a suceder. Y como dice tu palabra, pedimos las bienaventuranzas sobre nuestras vidas. Hemos leído tu Biblia, hemos leído en especial el libro de Apocalipsis y seguimos estudiándolo. Pero también en esta noche quizás se abre nuestras ganas también como creyentes de que tú vas a cumplir tus promesas, vendrás por nosotros. Pero también debería haber una carga en nuestros corazones de que hay gente a nuestro alrededor que todavía no han escuchado el Evangelio, no conocen del Señor Jesucristo. Quizás en esta misma noche hay personas en este lugar
que no saben dónde van a pasar la eternidad, que han escuchado en esta noche hablar del infierno, hablar de cosas terribles que van a suceder y hay intranquilidad en su corazón. Por eso, mi Señor, permítenos constantemente estar anunciando el Evangelio del reino de Dios, anunciando de que el único que nos puede salvar es el Señor Jesucristo y que algún día nosotros, obviamente, vamos a estar en su presencia si nosotros respondimos justamente al llamado que nos hizo de creer en Él. Él murió y se levantó al tercer día para dar testimonio de que Él era Dios y de que algún día nosotros también seríamos levantados. Por eso, mi Señor, sé que a veces pasamos situaciones, adversidades, pero el libro de Apocalipsis fue escrito para animar a cada uno en aquellos momentos que pasamos adversidades y situaciones difíciles, porque algún día viene lo mejor. Viene nuevo cielo, nueva tierra, viene la nueva Jerusalén, viene Dios habitando en nuestros corazones y mente eternamente, dice el libro de Hebreos. Pero luego también hemos abierto un libro donde también advierte mucho acerca de lo que va a venir, toda la destrucción sobre la tierra, sobre la gente que no cree en Cristo, la gente que no ha puesto su fe en Él. Pero muchos de los que están aquí un día tomaron una decisión y te damos gracias, Dios, por haber tomado, creo que la mejor parte, haber creído en ti. Pero también pregunto en esta noche, con los ojos cerrados, con las cabezas inclinadas, ¿habrá alguien en esta noche que diría, pastor, yo no sé dónde voy a estar en la eternidad? Tengo dudas. Después de lo que usted explicó, yo no sé si voy a estar en la presencia de Dios, en el cielo. Me gustaría orar por ti simplemente. Orar para que Dios te dé claridad, te dé entendimiento, te dé seguridad de salvación. Y lo único que te voy a pedir es que puedas alzar tu mano y bajarla, solo para orar por ti. Pastor, ore por mí solamente. ¿Habrá alguien que alzaría su mano y diría, pastor, ore por mí? Nada más, yo quiero estar seguro de que voy al cielo cuando me muera. ¿Alguien? Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Alguien más que diría, pastor, ore por mí. Yo quiero estar seguro de mi salvación. Gracias, que Dios te bendiga. Amén. Gracias, que Dios te bendiga, dama. Que Dios te bendiga, varón. Que Dios te bendiga. Alguien más que diría, pastor, ore por mí. Yo quiero estar seguro de mi salvación. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Amén. Voy a orar por ustedes. Que el Señor traiga claridad, sabiduría. Y siempre Dios pone gente alrededor de nosotros para explicarnos una verdad. Tal cual como ustedes que alzaron la mano, a mis 15 años también un día un predicador hizo la misma pregunta y yo alcé mi mano. Y ese día me explicó ese predicador cómo yo podía ser un hijo de Dios. Voy a orar para que Dios les dé sabiduría a ustedes y puedan entender el mensaje del Evangelio. Padre, gracias Dios. Gracias por esta noche. Oro por aquellas 5 personas que han alzado su mano en esta hora. Mi Señor, te pido que el Espíritu Santo a ellos les haya llamado quizás la atención para estar claro y entender el, el que quieren saber dónde van a estar eternamente. Todos tuvimos esa duda algún día, todos los que estamos en este lugar, pero damos gracias a Dios que a través de tu palabra pudimos entenderla y comprendimos que tú diste la vida por nosotros. De la misma manera que un día operaste en nosotros, pido por estas personas que están aquí, que han alzado su mano para tener una seguridad de su vida eterna y que puedan realmente entregar su vida al Señor Jesucristo. Dale sabiduría a las personas que se acercan, que le anuncian, que les predican, que les van a explicar realmente lo que es la salvación. Porque realmente, como dice la Escritura, como dice algunos textos, cuando uno realmente conoce a Cristo como su Salvador, ha pasado de muerte a vida. Que así sea en estas personas. Y en especial Dios obra en las personas que le van a llevar el Evangelio y que les van a traer con claridad lo que significa ser un hijo, una hija de Dios. Gracias, mi Señor, en esta noche por cada uno y en especial por los que alzaron su mano, que tengan su seguridad y su tranquilidad en que Cristo nos limpia de todo pecado, de toda maldad y nos da vida eterna.
En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.